Eran las 3 de la madrugada. El matrimonio dormía plácidamente en su cama. La luz era tenue. Solo se rompía la oscuridad con la poca iluminación del reloj de sobremesa. El teléfono empezó a sonar. El señor se levantó de un sobresalto y cogió rápidamente el teléfono y preguntó. Sí, diga. ¿Qué pasa? ¿Hola? Y la llamada se colgó. El hombre se extrañó. Vio la figura de su mujer al lado. Vio que no se había despertado y se volvió a dormir. Unos minutos más tarde, el hombre habría recuperado su sueño profundo. Y una vez más, el teléfono volvió a sonar. Esta vez el susto fue mayor. La ansiedad se lo comía por dentro. Cogió el teléfono rápidamente y contestó. ¿Quién es? ¿Quiere dejar de llamar? ¡Maldita sea! Esta vez el hombre colgó enfadado el teléfono. Volvió a mirar a su lado y con la poca luz que había, vio la figura de su mujer aún tumbada, sin despertarse. Eso lo calmó y volvió a tumbarse y cerró los ojos. Volvió a sonar una vez más. Ya estaba harto. Descolgó el teléfono y lo colgó. Se acostó. Al día siguiente, los primeros rayos del sol entraron por la ventana. El hombre se despertó. Miró hacia el otro lado de la cama. Su mujer aún estaba acostada. Pero algo no iba bien. Su mujer estaba fría como el hielo. A su lado, el móvil con el que por la noche había intentado avisar a su marido de que estaba sufriendo un ictus, un derrame cerebral que la paralizó completamente y casi no la dejaba ni hablar. ¿112? Diga, ¿en qué puedo ayudarle? Mis papás y mis hermanos, que no se mueven. Esta llamada a urgencias fue suficiente para llevar a cabo un dispositivo policial a la casa de los Hernández, y los primeros coches patrulla llegaron a la casa de la urbanización alertados por el más jovencito de la familia que llamó al teléfono de urgencias. Todo parecía en calma, todas las luces estaban apagadas y la oscuridad era la reina del lugar. Dos agentes entraron por la puerta principal, ya que ésta no estaba cerrada con llave, así que entraron en el interior de la casa y fueron poco a poco revisando cada rincón. No tardaron mucho en encontrar al primer miembro de la familia, cuando uno de los policías entró en la habitación de la niña de la casa, rodeada de peluches ensangrentados. La niña había sido asesinada a hachazos, con extremidades arrancadas encima de la cama. Ante tal descubrimiento, los policías aceleraron la búsqueda. No tardó en aparecer el segundo miembro, la madre de la familia, con los ojos arrancados dentro de un vaso y rodeada de sangre que le había salido de la cuenca de los ojos a borbotones. Avanzaron hacia los dormitorios y allí, en uno de ellos, encontraron al hijo mayor, con los intestinos arrancados de su tripa y metidos en su propia boca, formando una escena terrorífica de autocanibalismo.
¿Quién habría cometido tales atrocidades? Los policías estaban aterrorizados. Nunca habían visto algo como aquello. Pasaron los minutos y uno de los niños y el padre de familia seguían sin aparecer. Todo apuntaba a que el padre se había vuelto loco. Cada vez era más evidente. Se conocía que bebía mucho y tenía problemas económicos. La desesperación y la locura eran una mala combinación. Ahora, el objetivo era encontrar al pequeño y al asesino. Unos sonidos en el sótano alertaron a los policías, que bajaron con suma precaución con las escopetas preparadas ante cualquier amenaza. Y allí vieron al pequeño. Estaba sano y salvo, pero con manchas de sangre en todo el cuerpo y la ropa. Tenemos al niño. Está sano, repito. Tenemos al niño sano y salvo. ¿Cómo estás, pequeño? El niño estaba sentado encima de una caja y no decía nada. Tranquilo, niño, te vamos a ayudar. ¿Dónde está tu papá? ¿Lo has visto? Mi papá se volvió loco. Tuve que meterlo en la caja. Sorprendidos, los policías miraron la caja debajo del niño. No era más grande que una caja de zapatos. El niño se levantó, abrió la caja con cierta tranquilidad y agarrando lo que había en su interior, lo alzó hasta la altura de su pecho. Estaba agarrando por el cabello la cabeza cortada de su padre, sesgada de cuajo por el cuello, sangrando por todos sus orificios. Es mi papá. Me estaba gritando mucho y lo castigué también. Buenas noches, nocturnos. En un pueblo al sur del país, un viejo granjero vivía feliz en su pequeña casa, su corral con varias ovejas y sus quehaceres cotidianos. Vivía apartado del pueblo, era un hombre solitario y allí, en el campo y el bosque, se encontraba cómodo. Un tiempo después, fue a contar sus ovejas y algo no cuadraba. Le faltaba una oveja. El hombre preocupado buscó por la zona sin encontrar nada que tuviera que ver con ella. Pasaron las horas y entre medio del bosque escuchó lo que parecía el balido de una oveja. Se dirigió hacia el lugar y entre los árboles pudo ver una pequeña cabaña hecha con troncos y en una valla rudimentaria su oveja atada a ella. Se acercó a la casa y golpeó la puerta, pero nadie apareció. Así que decidió soltar a la oveja y cargar con ella hacia su casa. Había un largo camino, pero podría con ella. La noche llegó a mitad del camino. El hombre siguió caminando con la oveja a cuestas, pero algo le frenaba cada vez más el paso. La oveja parecía pesar más y más a cada momento. Y cuando el hombre se giró para ver lo que sucedía, un enorme lobo tiraba de ella desgarrándole la carne. El hombre soltó a la oveja, que cayó al suelo, siendo devorada por el monstruo. El hombre corrió y corrió hasta llegar a su casa. Cerró la puerta y cogió su escopeta, postrándose contra la pared frente a la entrada, a la espera de la enorme bestia. Pasó la noche en vela. El lobo no apareció por allí. El hombre estaba aterrado. Cuando salió las primeras luces del sol, el hombre se asomó a la ventana. En la lejanía, vio acercarse a un hombre. Extrañado, el granjero salió al exterior y se dirigió hacia el extranjero.
Cuando estuvo enfrente, el extraño le dijo: «Hola, señor. Vengo a darle las gracias». El granjero no entendía a qué se refería ese hombre. Disculpe, señor, ¿qué quiere decir? ¿Las gracias por qué? El extraño lo miró y sonriendo le dijo: «Si no me hubiera dado la oveja, me lo hubiera comido a usted». Desde aquel día, el granjero nunca más fue a buscar las ovejas que le desaparecían de vez en cuando. Ricardo siempre fue un muchacho escéptico. No creía en fantasmas, monstruos ni en adivinos. Pero aquel día salió algo preocupado a la calle después de haber seguido el consejo de su amigo, un gran creyente de lo paranormal. Fueron a ver a la mejor adivina de la ciudad, y aquello no hacía gracia a Ricardo, pero por curiosidad iba a probar lo que le diría la vieja medium. La señora, una anciana con demasiado maquillaje en la cara, dispuso frente a Ricardo una bola de cristal de tamaño considerable, y como en un trance mágico, empezó a parlotear palabras ininteligibles mientras sus ojos se clavaban en la esfera cristalina. Ricardo no parecía estar muy convencido de la ridícula actuación de la medium, hasta que ésta empezó a hablar. Veo un camión que viene hacia ti. Un gran golpe y un pequeño coche aplastado entre sus ruedas. Ten cuidado, chico. Ten cuidado. Ricardo la miró y sonriendo le dijo: «Señora, ha estado entretenido, pero a mí no me engaña. Venga, vámonos de aquí». Y salieron los dos amigos hacia la calle. Pasaron unos días y Ricardo conducía por la carretera rumbo a su casa. Estaba oscuro y había poca visibilidad. Conducía cansado y al poco unas luces en la lejanía le alertaron. Recordó la predicción de la medium. Las luces eran grandes, el vehículo parecía voluminoso. Sin duda era un camión. Estuvo alerta y cuando quedaban pocos metros para coincidir, Ricardo se paró junto al arcén. Entonces, una rueda delantera del camión explotó y el gran vehículo perdió el control, haciendo la tijera y acabando volcándose en la calzada. Si Ricardo no se hubiera parado, habría muerto aplastado. Ricardo, perplejo, no salió del shock hasta pasados unos minutos. Llamó a la policía y los bomberos y regresó a casa. Pasaron unos meses y el joven ya había dejado atrás esa experiencia. Y un día salió con su coche hacia el trabajo y cuando fue a pasar por un cruce, un camión de gran tonelaje se saltó el semáforo en rojo porque le fallaron los frenos. Embistió el pequeño coche de Ricardo, convirtiéndolo en una maraña de hierros, carne y sangre. El destino tiene miles de caminos para recorrer y siempre llega a su objetivo, aunque intentemos evitarlo. Buenas noches, nocturnos. Juan se disponía aquella mañana a trabajar como hacía cada día en su oficina en la calle principal de su enorme ciudad. Se dirigió calle arriba y cuando quedaban unos metros para llegar, un hombre mayor, muy desaliñado, mal vestido y sucio, se le acercó y lo detuvo poniéndose frente a él. Disculpe, señor. ¿No tendrá €1 para un café? Juan lo miró
y aquella cara le resultaba familiar, aunque toda esa barba y la suciedad del hombre lo confundían y no lograba encontrar la semejanza. Miró en su cartera y no tenía monedas, solo un par de billetes, así que le ofreció un billete de 5 euros al mendigo. No voy a aceptar ese billete. Pero sí a que me invites a tomar un café en ese bar que está en la plaza. Me gustan sus cafés. Juan sentía un extraño magnetismo hacia ese anciano. Me recordaba a alguien. Está bien, señor, le invito a un café. Aún me sobran unos pocos minutos para empezar a trabajar. Se dirigieron a la plaza, entraron en la cafetería y tomaron un café. El mendigo no hablaba, solo permanecía al lado de Juan, tomaba sus sorbos de café y tarareaba hacia sí mismo una canción familiar para Juan. Cuando se bebieron el café, Juan se dio cuenta que llegaba tarde al trabajo. El mendigo se levantó y se fue caminando hacia la salida y salió en dirección contraria. Juan, indignado, no pudo creer que aquel hombre, después de todo, no le diera ni las gracias por el café. Así que le gritó: Señor, al menos podría haberme dado las gracias. En un momento, el que me dará las gracias serás tú. Adiós, Juan. Adiós. Entonces, una enorme explosión sonó a unas calles más adelante de la plaza, justo en la zona donde trabajaba Juan. Asustado, miró al viejo mendigo y este había desaparecido. Juan salió corriendo hacia su oficina. Cuando llegó, el edificio había caído debido a una enorme explosión causada por una fuga de gas. Todos los ocupantes estaban bajo los escombros y el fuego. Entonces a Juan le vino a la cabeza la melodía que tarareaba el mendigo. La recordó. Esa canción la cantaba su difunto abuelo cuando él era pequeño, un crío de no más de 7 años. Su abuelo lo había salvado de una muerte segura. A partir de aquel día, Juan dejaba limosnas a todos los mendigos que veía. Quizás alguno de ellos era el familiar difunto de alguien.